¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13. Hoy es lunes 3 de noviembre del año 2025. Vamos a las noticias. Política. Después de asumir el poder, el gobierno del Partido Nuevo Progresista enfrenta fuertes críticas desde la oposición. El Partido Popular Democrático no solo cuestiona su gestión, sino que lo califica como el peor año de la historia de los gobiernos en Puerto Rico. Mari Santiago tiene los detalles. El Partido Popular Democrático lanzó duras críticas contra la administración del Partido Nuevo Progresista al evaluar su primer año de gobierno. El secretario del partido aseguró que el actual gobierno ha demostrado ser deficiente en los aspectos más importantes y que a pesar de proyectarse como una administración organizada, se colgó al no atender los temas esenciales para el país. El dirigente popular recordó que esta administración tuvo el peor inicio en sus primeros 100 días y ahora, a su juicio, ha completado el peor año en la historia de los gobiernos en Puerto Rico. Ha sido un gobierno completamente desarticulado, desorganizado, y el pueblo de Puerto Rico ha adjudicado de que este gobierno se colgó. Se colgó en bajar el costo de vida, se colgó en atender la crisis energética y se ha colgado en combatir la corrupción. Hace unos meses atrás, en esta misma sala de prensa y con los mismos compañeros que nos acompañan de las delegaciones de Cámara y Senado, denunciamos a los primeros 100 días de esta administración que este gobierno había tenido el peor inicio de un gobierno en la historia. Hoy, desde el Partido Popular Democrático, acompañado de los portavoces de la Cámara y Senado, Héctor Ferrer y Luis Javier Hernández, acompañado del alcalde de la ciudad de Aguada, Cristian Cortés, de los miembros de Cámara y Senado, el Partido Popular confirma que este gobierno ha tenido el peor año en un inicio en la historia de los gobiernos de Puerto Rico. Durante la conferencia, la delegación del Senado Popular también levantó su voz, señalando que el gobierno actual ha sido un caos administrativo, con problemas en los procesos de designación de directores de agencias y la falta de dirección en áreas clave. Esa crisis administrativa de una gobernadora que dijo que tenía 8,000 resumés para poder estar lista para gobernar, nuestra delegación en el Senado de Puerto Rico hemos sido enfáticos en procurar que allí estén sentados los mejores puertorriqueños y puertorriqueñas, cosa que lamentablemente y lastimosamente al día de hoy no ha sido así. Una gobernadora que ha creado una crisis energética sin precedentes. Fíjense que nuestra delegación fue la delegación que sacó a la luz pública el mal manejo de los fondos federales para el desganche y posterior a eso ocurrió un apagón masivo precisamente por la falta de mantenimiento de las líneas eléctricas. Una gobernadora que le había dicho al país que había renegociado un contrato de Genera produciendo cerca de aparentemente 800 millones en beneficio, pero que lamentablemente cuando nuestra delegación, producto de una petición de información, le tuvo que decir al país que todo era mentira. Los legisladores subrayaron además que la administración no ha presentado ninguna reforma contributiva ni una agenda clara de desarrollo económico, pese a las múltiples promesas hechas al inicio del cuatrienio. Aseguraron que no existe un plan estructurado para atender los temas que afectan directamente a las familias puertorriqueñas y a los comerciantes del país. Una gobernadora que sacó al gobernador Pedro Pierluisi porque aparente y alegadamente el país no iba por buen camino ni se habían administrado bien los fondos federales que ella supuestamente había conseguido, pero lamentablemente cuando la delegación del Partido Popular Democrático le pidió información al director del COR 3, oficina que ella prometió eliminar, resultó ser que su gobierno ha utilizado menos los fondos que el propio gobierno de Pedro Pierluisi. A un año del mandato, la gobernadora de Puerto Rico prometió al Senado presentar una reforma contributiva. Y lamentablemente, lo único que presentó fue una legislación para validar el tema de la palguera. Fuera de eso, en el Senado de Puerto Rico, lamentablemente, no hemos recibido la tan esperada reforma contributiva que los puertorriqueños y las puertorriqueñas están esperando.
Por su parte, Héctor Ferrer, portavoz del Partido Popular Democrático, sostuvo que las acciones del gobierno se han concentrado en temas externos, alejándose de las promesas que llevaron al PNP al poder. En vez de enfocarse en cancelar el contrato de Luma, en vez de enfocarse en presentar una reforma contributiva que aún estamos esperando cuando prometió que iba a ser presentada en los primeros 100 días, la primera acción que toma Jennifer González Colón desde su administración es beneficiar a su familia. Eso es corrupción. Corrupción que nos ha llevado a tener a una exgobernadora declarándose corrupta en el Tribunal Federal, pero 65 días han pasado y la administración de Jennifer González Colón aún no le ha quitado las escoltas a Wanda Vázquez. A eso le suma que 65 días llevamos esperando en la legislatura para que aprueben legislación para quitarle las escoltas a Wanda Vázquez, pero en 3 intentos, lamentablemente, que hemos solicitado el descargue de la medida para quitarle las escoltas a Wanda Vázquez, eso no ha pasado. En la misma línea, el alcalde de Aguada, Cristian Cortés, enfatizó que el gobierno ha ignorado las verdaderas necesidades del pueblo, como el mantenimiento de carreteras, el apoyo a las personas mayores, a las familias de escasos recursos y al deporte. El gobierno estatal de Puerto Rico simple y sencillamente no funciona. Los gobiernos que funcionan son los municipios y ante esta realidad de que el gobierno estatal no funciona, los gobiernos municipales han tenido que aumentar su carga de trabajo en diversas áreas de servicio que les corresponde atender al gobierno estatal. Y yo puedo pararme aquí y hablar horas de cuáles son esos servicios, pero voy a mencionar algunos. Las carreteras estatales de Puerto Rico simple y sencillamente no se atienden, son los gobiernos municipales quienes las tienen que atender. Las personas de edad avanzada simple y sencillamente no las atienden y son los municipios quienes tienen que crear programas para poder atenderla. Las personas de escasos recursos, al final del día lo que tienen de mano amiga son los municipios para poder ayudarles en esos servicios de primera necesidad. Los portavoces populares criticaron la falta de resultados concretos entre la legislatura y la gobernadora, asegurando que aunque el PNP barrió en las elecciones, no ha producido logros tangibles para el país. Te recuerdo que nosotros hemos propuesto muchas ideas, hemos presentado resoluciones de investigación, hemos presentado legislación, pero ellos barrieron. Y para ellos, lo que digan las minorías le importa poco. Siempre están presentando que barrieron. Bueno, ya tú has visto que el resultado que el país se pregunta, ¿barrieron para qué? ¿Para qué el PNP barrió? Barrió entonces para insertarlo en una crisis energética, barrió para estar presentando candidatos y candidatas a posiciones importantes y que cumplen los requisitos mínimos, cambió para presentar legislación para beneficiar a su familia. Para eso fue que barrió. Finalmente, el Partido Popular Democrático reiteró que el primer año de esta administración ha estado marcado por improvisación, falta de dirección y promesas incumplidas, y advirtieron que seguirán fiscalizando de cerca las acciones del gobierno durante el resto del cuatrienio. Ángel Vázquez, Omar y Santiago, Noticias 13. Gobierno. Ante los recientes casos de violencia en la isla, la senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde, destacó que la situación es una crítica y se agrava con los recortes presupuestarios a los albergues. Estos están operando con menos del 50% de los fondos para su funcionamiento adecuado. Escuchemos y veamos. Lo primero que tenemos que denunciar es otra cosa en la que están colgados, porque hicieron 20.000 comités, pero no dejaron comité para ni el estado de emergencia, aunque han muerto 6 mujeres este fin de semana. Y tenemos una alerta rosa también, ¿verdad? Que estamos pendientes ahora mismo a esa joven. En efecto, yo radiqué la resolución concurrente del Senado 11, que era para establecer $1 millón del Fondo General a los albergues de violencia doméstica, ya que los albergues de Puerto Rico son sin fines de lucro, no hay ninguno gubernamental. Como vimos, eso no estuvo contemplado en este presupuesto. En efecto, hay que tener eso pendiente porque lo primero que dijo la Procuradora de la Mujer, ¿verdad?, que ellos confirmaron, fue en efecto que había una reducción de los fondos VAWA y otros que son el Violence Against Women Act, etcétera, federales, que han afectado a Puerto Rico. Así que tenemos mucho que hacer, pero esto solamente denota lo mismo que estamos diciendo. Hasta en eso están colgados. Yo creo que Puerto Rico está teniendo una crisis de seguridad y en el caso de violencia de género, no solamente están colgados, no hablan del tema, no tienen soluciones y se dedicaron a cortar una herramienta solo porque venía de Pierluisi, que era el estado de emergencia. Así que, ¿qué vamos a hacer con eso y por qué no hay ni una sola expresión por la crisis que ha venido Puerto Rico, que ya tiene 15 feminicidios y se espera lamentablemente, ¿verdad?, que hasta diciembre aumenten?
Esa es la pregunta, ¿dónde están las prioridades? Y emplazamos a la gobernadora que hable de eso, si de verdad le importaba, porque lo que ha habido en ese tema, y ustedes lo saben, es silencio. Agenda. En Puerto Rico, construir sin permiso ya no será un juego. El Senado evalúa un proyecto que busca ponerle freno a las construcciones fantasmas, mientras la industria y los ingenieros debaten si la medida protege el orden o castiga a quienes cumplen la ley. Omar Santiago tiene el reportaje. La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado, presidida por el senador Héctor Gaby González López, celebró una vista pública para evaluar la medida que busca atender la creciente proliferación de construcciones sin permisos en Puerto Rico. La vista tuvo como eje el proyecto del Senado 744, una medida que propone establecer penalidades contra las plantas de concreto que suministren materiales a proyectos que no cuenten con permisos debidamente expedidos por las agencias competentes. Entre los deponentes participaron representantes de distintas agencias y organizaciones del sector de la construcción. Una de ellas fue la Asociación de Constructores de Puerto Rico, que manifestó su preocupación por el aumento de construcciones ilegales, pero rechazó que se pretenda catalogar a toda la industria como una amenaza al ordenamiento territorial. Nos oponemos porque el proyecto establece en su exposición de motivos una presunción de ilegalidad contra las acciones que toma la empresa formal en Puerto Rico, y eso es un error. En Puerto Rico tenemos muchísimos permisos que tenemos que sacar para poder hacer trámites de construcción, para poder hacer construcciones. De hecho, el sistema de permisos en Puerto Rico es demasiado complicado ya como está, y es parte de la razón por la cual hay tanta construcción informal en Puerto Rico. Entonces, proyectos como este, más allá de poder atender esa informalidad que tenemos y falta de planificación o falta de organización que tenemos en nuestras construcciones y nuestra sociedad, pues más allá de atender eso, lo que termina es fomentando más construcción informal, porque le pone más traspiés a las personas que están haciendo las cosas bien y a las empresas que están haciendo las cosas bien. Destacaron que han realizado un sinnúmero de recomendaciones, una de ellas enfocada en la necesidad de evaluar con mayor rigor las solicitudes de permisos en la isla. Bueno, es que nosotros hemos hecho un sinnúmero de recomendaciones a través del tiempo, particularmente con el sistema de permisos en Puerto Rico. Para que ustedes tengan una idea, el reglamento conjunto en Puerto Rico, que es el libro que recoge la mayoría de los reglamentos de construcción en Puerto Rico, tiene casi 900 páginas. Cuando tú tienes un proceso tan y tan complejo para sacar permisos en Puerto Rico, pues terminas fomentando lo que es la construcción informal, porque muchas personas pues simplemente no tienen o los recursos o el conocimiento para poder llevar a cabo construcciones formales. Así que tenemos que facilitar esto para todo el mundo, ser más justos en el proceso de permiso, y entonces quizás podemos establecer algún tipo de licencia o algo que alguien pueda pedir a las construcciones y que sea fácil saber si esa construcción está o no cumpliendo con la ley. Pero con el sistema que tenemos ahora mismo, si quien debe de tomar decisión si una construcción está cumpliendo o no con la ley son las agencias fiscalizadoras en Puerto Rico o un tribunal, y eso es lo que nosotros proponemos que se mantenga así por el momento. Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico también se expresó sobre la medida, señalando que se oponen al proyecto por entender que puede penalizar a sectores que sí cumplen con las regulaciones vigentes. El fin de la medida es loable, ¿verdad? Lo mencionamos en nuestra vista, de que su propósito, que lo que lleva es a lo que es fiscalizar lo que son las construcciones ilegales, es un buen propósito. Sin embargo, en la manera en que la medida pretende establecer que sea una entidad privada en la que recargue la responsabilidad de fiscalización, pues ahí es que entonces no estamos de acuerdo. Deberían continuar siendo las agencias que son las que están llamadas por ley a hacer la fiscalización en los proyectos. El gremio enfatizó además que una de sus recomendaciones es ampliar los procesos digitales para hacer el sistema de permisos más ágil, accesible y transparente. Esa es una de las recomendaciones que se le presentaron a la legislatura, pues, un establecimiento de un
código de barra, lo que conocemos como el QR code, para que el sistema, es un sistema digitalizado, para que sea algo más rápido, como ahora mismo que tenemos el autoexpreso, tenemos el malvete digital, pues de la misma forma pues también pueden implantar ese mecanismo para este tipo de situaciones en la construcción. Indicaron que se han introducido enmiendas al proyecto, por lo que ahora corresponde a las partes interesadas evaluarlas para determinar su viabilidad y efectividad. Ahora mismo ellos nos indicaron que sometieron unas enmiendas al proyecto como tal, por lo tanto pues van a surgir recomendaciones adicionales por parte de nosotros, así que vamos entonces a estar esperando a que ellos nos sometan las enmiendas para poder entonces aglomerar todas las recomendaciones y continuar con el proceso. Los legisladores agradecieron la participación de los deponentes y adelantaron que la comisión continuará analizando la medida antes de rendir un informe con sus recomendaciones finales. Ángel Vázquez, Omar Santiago, Noticias 13.